Dicen que el mar guarda secretos, que en sus profundidades yacen historias olvidadas y tesoros perdidos. Pero a veces, lo que el mar devuelve no es un tesoro, sino una pesadilla. Hoy vamos a hablar de un barco que se convirtió en leyenda, un buque fantasma, cuya historia hiela la sangre en él, Hurrang Medan. Todo comienza en junio de 1947, en varios barcos que navegaban por las concurridas aguas del estrecho de Malaca, cerca de Sumatra, recibieron una llamada de auxilio escalofriante. El mensaje, en código Morse, era caótico y desesperado. Decía algo como: en todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos, tirados en el cuarto de derrota y en el puente. Posiblemente toda la tripulación esté muerta. Después de una pausa inquietante, llegó una última transmisión. Unas pocas palabras indescifrables seguidas de un mensaje final y aterrador: yo muero. Y después, silencio absoluto. Imaginen la escena. Varios barcos intentan responder, pero no obtienen contestación. Sin embargo, logran triangular la señal. El barco en apuros se llamaba el Hurrang Medan, un carguero holandés. El buque mercante más cercano, el Silver Star, decidió desviarse de su ruta para investigar. El capitán del Silver Star sabía que algo andaba muy mal. Tras varias horas de navegación, finalmente lo avistaron en el horizonte. El Hurrang Medan flotaba a la deriva, silencioso, sin ninguna señal de vida. No había humo saliendo de sus chimeneas. No se veía a nadie en cubierta. Era como una tumba flotante. El capitán del Silver Star intentó contactarlos por radio y con la bocina del barco, pero solo el eco del mar le respondió. Con la tensión al máximo, decidieron abordar. Un pequeño grupo de valientes marineros del Silver Star se preparó y se acercó al misterioso carguero. Lo que encontraron al subir a bordo superaba cualquier película de terror. La cubierta del Hurrang Medan estaba sembrada de cuerpos. La tripulación entera yacía muerta. Pero no era la visión de la muerte lo más espeluznante, sino la forma en que habían muerto. Todos los cadáveres estaban congelados en posturas de terror absoluto. Sus ojos, abiertos de par en par, miraban hacia el sol con una expresión de puro pánico. Sus bocas estaban abiertas en un grito silencioso, y sus brazos extendidos, como si hubieran intentado protegerse de algo invisible. No había ni una sola herida en sus cuerpos, ni una gota de sangre, ni signos de lucha. Era como si hubieran visto el rostro mismo del terror antes de morir. Incluso el perro del barco, un pequeño terrier, fue encontrado muerto en la misma postura, con los dientes pelados, en una mueca de espanto. Los marineros del Silver Star recorrieron el barco, cada paso más inquietante que el anterior. En el puente de mando, encontraron al capitán, muerto sobre sus cartas de navegación. En la sala de radio, el telegrafista que envió el mensaje final yacía sobre su equipo, con los dedos aún sobre el telégrafo, sus ojos fijos en el techo. La atmósfera era pesada, y un frío antinatural parecía emanar de las propias paredes del barco. A pesar del calor sofocante del sol tropical, el capitán del Silver Star decidió que debían remolcar el Hurrang Medan hasta el puerto más cercano, para que se hiciera una investigación completa. Ataron una cuerda de remolque y comenzaron la lenta travesía. Pero el misterio del Hurrang Medan aún no había terminado. Apenas habían comenzado a moverse cuando un humo denso y oscuro empezó a salir de las bodegas del carguero. El equipo de abordaje, que todavía estaba en el barco, sintió una explosión repentina. Tuvieron que cortar la cuerda de remolque a toda prisa y alejarse lo más rápido posible. Momentos después, el Hurrang Medan fue sacudido por una explosión tan violenta que lo levantó del agua antes de hundirse rápidamente en las profundidades del océano, llevándose consigo todos sus secretos y a su tripulación congelada en el terror. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Cuando las autoridades intentaron investigar, se encontraron con un muro de silencio. No existían registros oficiales del Hurrang Medan, ni en los archivos de Lloyd's de Londres, ni en los registros navales holandeses. Es como si el barco nunca hubiera existido. Simplemente, se desvaneció de la historia, dejando solo el testimonio de los marineros del Silver Star. ¿Qué pasó realmente en ese barco? Las teorías son muchas, y a cada cual más fascinante. Una de las más populares sugiere que el Hurrang Medan transportaba una carga ilegal y extremadamente peligrosa. Quizás agentes nerviosos como el cianuro de potasio o la nitroglicerina, que se filtraron y liberaron un gas tóxico que asfixió a la tripulación instantáneamente. Esto explicaría la muerte súbita, pero ¿y las expresiones de terror? ¿Y la explosión final? Otra teoría, más propia de la ciencia ficción, habla de un ataque extraterrestre. ¿Acaso la tripulación fue víctima de un arma desconocida? ¿Algo que les paralizó de miedo antes de acabar con sus vidas? Suena descabellado, pero explicaría las expresiones de horror y la falta de heridas físicas. Y luego está la explicación paranormal. El estrecho de Malaca ha sido durante siglos un lugar de mitos y leyendas,
de barcos fantasmas y espíritus del mar. ¿Pudo el Ourang Medan haber navegado hacia una especie de portal o haberse topado con una entidad maligna del océano? Una fuerza sobrenatural que les robó el alma y dejó sus cuerpos como cáscaras vacías. La falta de registros oficiales ha llevado a muchos a creer que toda la historia es simplemente un cuento de marineros, una leyenda urbana transmitida de boca en boca. Sin embargo, hay un detalle interesante. Un informe de la Guardia Costera de los Estados Unidos de 1952 menciona el incidente, citando el testimonio de la tripulación del Silver Star. Entonces, ¿fue real? ¿O fue una historia tan buena que incluso las autoridades la tomaron en serio? Quizás nunca lo sepamos. El Ourang Medan y su tripulación fantasma descansan en el fondo del océano, llevándose su terrible secreto a la tumba, pero su historia perdura. Un recordatorio escalofriante de que hay misterios en el mundo que desafían toda explicación lógica. Es una historia que nos hace mirar al vasto océano con un poco más de respeto y quizás con un poco más de miedo, porque no sabemos qué horrores pueden estar acechando justo debajo de la superficie. ¿Qué crees que le pasó al Ourang Medan? ¿Fue un accidente químico? ¿Un encuentro paranormal o algo completamente diferente? Déjame tu teoría en los comentarios. Si te gustan estas historias que desafían nuestra comprensión, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Gracias por acompañarme en este misterio. Hasta la próxima.